La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Asuntos Frontera Sur, en coordinación con el Espacio Cultural San Lázaro y la Comisión de Cultura y Cinematografía, les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Conquista y Colonización de Chiapas, el cual forma parte del programa Alma y Cultura del Sur, cuya finalidad es promover la cultura y las expresiones artísticas y artesanales del sureste mexicano. En el presidium de este acto contamos con la distinguida presencia del diputado Ismael Brito Mazariegos, presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. El doctor Mario Nandayapa, autor de la obra que hoy se presenta. El maestro Marco Antonio Orozco Suart, cronista y promotor cultural. Y el maestro Rigoberto Nuricumbo Aguilar, presidente de la Fundación General Ángel Albino Corzo. Para dirigir el mensaje de bienvenida tiene la palabra el diputado Ismael Brito Mazariegos. Por favor, diputado. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da muchísimo gusto poder saludarlas, darles la bienvenida aquí en la Cámara de Diputados y saludar con mucho cariño y afecto y reconocimiento a Mario Nandayapa, es muy bienvenido, al igual a los demás compañeros. Marco Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, y a nuestro amigo Rigoberto de Chiapas de Corzo. Nos conocemos de hace muchos años, bien vale la pena ese aplauso, por supuesto. Para mí es un gusto muy grande, en mi calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, el poder recibirlos aquí en San Lázaro. Quiero decirles que esta presentación será difundida a través de comunicación social del Congreso del Estado, así como el propio canal del Congreso. Y bueno, decirles que es una oportunidad para mí el poder escuchar, el poder estar con ustedes, el poder ser testigo de esta presentación de este libro. Y leía ligeramente la primera parte en donde comenta que se da bajo un tiempo muy importante, que en el 2024 estará celebrándose los 30 años de la creación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 50 de la Universidad Autónoma de Chiapas, 200 de la Federación de Chiapas a México y 5 siglos del mestizaje en esta región. Y seguramente sobre ello habrán de abundar los presentadores y la lengua propia de los chiapanecos, y es sin duda alguna de mucha importancia. Yo sí quiero aprovechar para decirles que sin duda alguna para mí va a ser una gran oportunidad para poder orientar también nuestro trabajo acá en la Cámara de Diputados, porque habrá mucho que hacer, hay mucho por hacer, y estaré atento y seguramente en un esfuerzo conjunto buscar cómo podemos orientar este trabajo que desde este poder pueda ser satisfactorio y pueda dar a ustedes mayor soporte para seguir haciendo este trabajo, que me parece que faltan otros tomos más, según me comentabas, Mario. Pues sean todos bienvenidos aquí a la Cámara de Diputados, un gusto poder saludarlos y vamos seguramente a estar en plena comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Para hacer la presentación del libro tiene la palabra el maestro Marco Antonio Orozco Suart. Por favor. Muchísimas gracias a todas y todos los que hoy nos acompañan. Agradezco de manera especial al diputado Ismael Brito por invitarnos a estar presentes en este día y recordar lo más valioso que tenemos los chiapanecos, nuestra historia.
A Mario Nandayapa, obviamente felicitarlo por la obra, a Rigo Berto Noricumbo, que nos acompaña, a todos aquellos, a Víctor Rumaya y a todos los compañeros chiapanecos y demás asistentes que hoy están con nosotros. Mario Nandayapa nos presenta una obra extraordinaria que compila documentos de primera mano de los cronistas que en su momento presenciaron los acontecimientos de los años de 1524 a 1545 en lo que hoy conocemos como el estado de Chiapas. Son fuentes primarias las que nos dan cuenta de los hechos, muchas versiones encontradas o que se complementan entre sí, mismas que el autor analiza y emite una opinión fundamentada. Celebro que el autor nos presente esta obra muy oportuna para preparar el contexto de los 500 años del mestizaje en Chiapas, lo cual debe servir de base para la organización de las conmemoraciones que llegaran a realizarse, pues nos aporta los principales elementos históricos con los que contamos. Desafortunadamente no disponemos de las versiones de los vencidos, en este caso de los Chiapas, los Hostiles, Centales, Tojalabales, Choques, Soques, Lacandones y demás pueblos. Hasta el momento no ha sido posible contar con trabajos para la región como lo hiciera nuestro gran maestro Miguel León Portilla para el altiplano, y esto obviamente por falta de fuentes primarias, las cuales pues fueron destruidas durante la época virreinal y seguramente eran pocas. Tampoco hubo un trabajo como el de Fray Bernardino de Sahagún, salvo algunas versiones de Fray Bartolomé de las Casas y fragmentos del Popol Vuh y otros escritos coloniales, pero nos dan poca luz para tener una visión de los vencidos como en su momento se pudo construir para la cultura mexica o los epigrafistas que lo han hecho para la cultura maya. No obstante, conocer los documentos que nos presenta el autor son fundamentales para comprender nuestra historia, sin el propósito de desconocer la otra historia. El tema es que fueron hechos que sucedieron, independientemente de posturas ideológicas o políticas contemporáneas que pudieran suscitarse. La obra que presentamos se inscribe en el campo académico en las áreas de la historia y la literatura. Esta última es lo que también enriquece la aportación que nos hace el autor, particularmente con la crestomatía y el ensayo. Como atinadamente lo señala en el prólogo el doctor Valente Molina, nos dice, cito, Mario Nandayapa pone en entredicho lo que se dijo y lo que se afirmó, traza nuevas avenidas de análisis y reflexión sobre los procesos de conquista y colonización, destacando la importancia del mundo etnográfico, lingüístico y la perenne resistencia de los pueblos originarios ante la embestida eurocéntrica, que fue referida por todos los que tuvieron contacto con los indios de esta provincia. Quiero destacar también otra particularidad de este trabajo, que es concebido, construido, analizado y repensado desde el lugar mismo donde sucedieron los hechos, lo cual le permite al autor aportar elementos que los trabajos que se han realizado desde el centralismo, tanto del país como en el extranjero, no lo tienen, porque pues son desconocidos, todo ese que no pueden visualizar elementos que les son desconocidos, como el entorno ambiental y sociocultural, incluso me atrevería a decir el entorno mítico y la tradición oral. Destaco aquí lo que nos afirma el autor en cuanto a la corrección que debemos hacer para denominar grupo étnico de los Chiapas y no chiapanecas como regularmente les llamamos, pues la terminación eca proviene del náhuatl, aspecto que contribuye también a la descolonización de los procesos. Aborda también la polémica sobre el origen de los Chiapas,
Sabemos que hay versiones extendidas que vienen desde el Uruguay o de Nicaragua, pero más bien la teoría que más se sustenta y más credibilidad tiene es la que son una de las oleadas que se originaron tras el colapso de Teotihuacán y que se establecieron primero en el Soconusco y de ahí se dividieron en dos grupos. Uno se va hacia lo que hoy es Nicaragua y el otro hacia el centro de Chiapas en los actuales municipios que hoy conocemos como Chiapa de Corzo, Suchiapa, Cala, Chapilla, San Lucas, Villaflores, Villa Corzo y El Parral. La obra está estructurada en 11 capítulos en orden cronológico y da cuenta desde la primera invasión que hubo encabezada por Luis Marín y la cual Bernal Díaz Castillo en su historia verdadera, la conquista de la Nueva España, nos da una cuenta exhaustiva de los hechos. Va hasta la permuta que hiciera Francisco de Montejo, el adelantado, y Pedro de Alvarado, que canjeó la provincia de Chiapas por Honduras. Y a partir de ahí nos integramos a lo que es la Capitanía General de Guatemala y posteriormente y también a la Nueva España. Cabe destacar que el quinto capítulo corresponde a una segunda invasión que hubo a la provincia por Juan Enríquez y sus huestes en 1527 y que sin embargo parece haber sido borrada de la historia, no figura en muchos libros de texto y bueno, porque en realidad más que una conquista o reconquista, pues más bien nos cuentan los cronistas de la época que fue un saqueo y un atropello a la población y que luego regresaron a la capital del reino, del virreino. Otros temas importantes que son aportados con amplitud se refieren al traslado que se hizo de la primera villa real de la antigua Napiniaca, hoy Chiapa de Corzo, al valle de Huizacatlán, hoy San Cristóbal de las Casas, y bueno, y también del reconocimiento que hiciera el rey Carlos V, otorgándole un escudo a Ciudad Real, el escudo que hoy con muchas variantes conocemos como el Estado de Chiapas, pero que bueno, también ahí fue muy hábil Baltasar Guerra, quien fue el encomendero que empezó a relatar un montón de hechos, incluso hasta fantasiosos, heroicos, para convencer al rey de España que le otorgara un escudo real a la ciudad real precisamente. Habla también de las disputas entre los diversos conquistadores, con una amplitud, con documentos originales, y también de la valerosa resistencia de los Chiapa en el cañón del Sumidero, que es un aspecto a retomar, y se ha retomado recientemente, porque en su momento Jean de Vos había desmentido esa versión, pero ya un poco antes de su fallecimiento, pues repensó ese hecho y realmente pues sí pudo haber sucedido, como bien relata también el doctor Fernán Pavía Farrera, y que bueno, nos enorgullece los chiapanecos porque es parte de la leyenda, ¿no? La de que los indios Chiapas se aventaron desde el cañón del Sumidero, prefiriendo morir a ser esclavos, ¿no? Investigaciones recientes, cruzando información arqueológicas, antropológicas, de cronistas de la fecha, nos dicen que efectivamente a la entrada del cañón del Sumidero hay una zona que le han llamado Macuil Chuchitepeque, que era una especie de adoratorio de los Chiapa, y que ahí fueron donde se dieron las batallas, no hasta donde está el cañón del Sumidero, sino a la entrada, y que fueron los la élite de gobierno y la élite de los clérigos de los Chiapas, quienes se arrojaron al verse ya perdido su territorio. Bien, nos ofrece también una amplia lista de los conquistadores españoles que llegaron en sus diversos momentos, y que bueno, ese es el primer punto en donde se inicia el mestizaje en la provincia de Chiapas, y ahí vemos muchos apellidos que hoy siguen y nos reflejamos ahí como los primeros que llegan, ¿no? Pues bienvenida la obra, y que sea
un cauce para la reflexión, el análisis y la proyección de nuestro Estado hacia el porvenir sobre la base de una historia milenaria, 500 años de mestizaje y 200 años de su federación a la nación mexicana. Muchísimas gracias. Traigo aquí un poema, no sé si nos permite el diputado y el doctor, que es precisamente, que relata toda esta historia de lo que es Chiapas, y que, bueno, en su momento, hace unos años, me permití elaborar y quiero compartirlo con ustedes. Oda a Chiapa de Corzo. ¿Por qué Chiapa de Corzo? Porque es lo que nos da identidad. ¿Dónde encuentro mis raíces? ¿Dónde encuentro respuestas de la historia? ¿Dónde están mis antepasados? Aquí, en Nandalumí. ¿Dónde se sintetiza el heroísmo chiapaneco? ¿Dónde está representado el federalismo del sureste? Aquí, en Nandalumí. Chiapa, Nandalumí, museo de los tiempos, donde se preserva la memoria y se vive mágicamente la historia. La de Numbubi, Matobe y Mandanda. Chiapa, la que nunca nadie pudo señorear. Chiapa, la que asombró a Bernal, exclamando que es así, en verdad merecía llamarse ciudad. Chiapa, la de guerreros legendarios, chiapanecas que resistieron la conquista. Chiapa de los indios, la primera de los españoles, la de Sanguieme y su espíritu indomable. La del Chiapa, la del 21 de octubre, baluarte del federalismo mexicano. La de Salvador Urbina, Julián Grajales, José II Serrano, Manuel Ruiz Corzo, Isidoro Castellanos, Luis Vidal, Vicente López, Zenobio Aguilar y Miguel Utrilla. La que puso fin a la traidora ambición de Ortega y el imperio. La de Ángel Albino Corzo, en la que confió Benito Juárez, la defensa de las ideas liberales y garantía del gobierno republicano. Chiapa la heroica, Chiapa la grande, Chiapa, magia, tradición y leyenda, principio de la historia. La de la ceiba milenaria, testiga de los siglos, la de la fuente virreinal, única e inigualable, la del Parachico, Chuntá y María de Angulo, la del Río Grande y su cañón del Sumidero, capital internacional de las tradiciones, tierra de valientes, cuna de hombres ilustres, lugar de hombres y mujeres cabales. Esa es la Chiapa que me honra con su máximo reconocimiento. Portaré la medalla con orgullo, llevaré el mensaje del benemérito del sureste en todas partes que esté presente, servirá la voz chiapacorseña. Repito nuevamente, ¿cómo no querer a Chiapa si es la que nos dio nombre? ¿Cómo no querer a Chiapa si es la que nos da identidad? ¿Cómo no quererla si es la que exalta nuestro orgullo? Y ahora con mayor gratitud agrego, ¿cómo no quererla si hoy me entrega esta medalla? Medalla que me compromete a amarla y servirla para siempre. Te veré ciudad mágica, te veré patrimonio cultural de la humanidad, te veré siempre en mi corazón. Gracias, heroica Chiapa de Corzo. Muchas gracias, maestro Orozco. Para hacer los comentarios a la obra que hoy se presenta, queda en el uso de la palabra el maestro Rigoberto Nuricumbo Aguilar. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primeramente, quiero celebrar este encuentro en un recinto tan significativo para el país y sobre todo para nuestro estado, por la representación de mujeres y hombres como la del diputado Ismael Brito, que hoy comparte esta mesa y que nos ha convocado a reflexionar sobre este importante tema que Mario constituye en este libro, Conquista y Colonización de Chiapas, 1524-1545. Agradezco a Mario Nandayapa la invitación para ser comentarista de esta obra y por supuesto compartir con el maestro Marco Antonio Orozco esta reflexión, este importante tema que ya escuchamos y que pues prácticamente ilustró el contenido del libro y que seguramente más adelante ustedes van a tener en sus manos y lo van a poder hojear, se van a poder introducir en sus párrafos, en sus conceptos
y van a poder apreciar este momento histórico que es importante hacerlo visible en estos momentos. Yo quisiera referirme al origen de este libro en el sentido del trabajo que hemos hecho a través de la Fundación Ángel Albino Corzo. Creo que por más de una década nos reunió un entusiasmo por promover la historia, por promover la cultura de Chiapa de Corzo y con ello la propia de Chiapas. Y desde entonces pues comenzamos a caminar, comenzamos a hacer gestión desde la iniciativa ciudadana, y fue de esta manera como no pasó desapercibida una fecha muy importante que fue allá en el 2013, cuando conmemoramos los 150 años de la batalla del 21 de octubre de 1863. Un hecho sin duda memorable porque fue un triunfo contundente de los liberales, suscitado precisamente en la hoy Chiapa de Corzo, en contra de la intervención francesa en el sureste de México. Acción definitiva que el Congreso en 2007 decretó que Chiapa fuera heroica, que todavía en el 2019 el Congreso Estatal incluyera esta efeméride nuevamente en el periódico oficial, siendo ya una fecha conmemorativa en el estado de Chiapas. ¿Y gracias a qué? A esta voluntad ciudadana de trabajar de manera conjunta, pues impulsando nuestra identidad. Posteriormente esta inquietud siguió latente y nuevamente nos volvió a congregar el bicentenario del natalicio de don Ángel Albino Corzo, que fue precisamente en el 2016, en donde compartimos una dinámica muy intensa en el sentido de difundir pues la vida y obra de este importante personaje que lo tenemos aquí en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que en Chiapas pues su nombre está impreso en varios municipios, en Ángel Albino Corzo, en Villacorzo, en Reforma, y por supuesto en Chiapa, que lleva su apellido desde el 29 de diciembre de 1881. Y aquí hay muchos chiapanecos radicados en la Ciudad de México que conformaron ese comité ciudadano aquí, hicieron su agenda conmemorativa, hicimos muchas acciones, los 3 libros conmemorativos de don Ángel Albino Corzo. Aquí hay un autor que es Mario, el otro autor, el maestro Rafael Molina Matus, y en paz descanse José Luis Castro. Y fue una labor intensa, se dejó constancia de ese enorme trabajo, insisto, a través de la participación ciudadana. Y cómo en San Cristóbal se hizo los eventos, en Comitán, en la Trinitaria, precisamente hace rato veíamos la marimba de la Trinitaria, y allá estuvimos el 1 de junio del 2016 recordando al general José María Melo y Ortiz. Precisamente en ese lugar yacen sus restos, presidente de Colombia, contemporáneo de don Ángel Albino Corzo, y que fue en su tiempo el benemérito del sureste, don Ángel Albino Corzo, quien pues se agrupa con él, hacen equipo, ya que el presidente de México en ese entonces, Benito Juárez, le permite el acceso a México, y es un soldado de las leyes de reforma por la implementación de las leyes de reforma allá en la meseta comiteca. Y así se hicieron muchos eventos, y posteriormente viene esta fecha significativa que pone Mario en contexto, y que hace precisamente 2 años se forma un comité académico de los 500 años de la cultura mestiza en Chiapas, pensando pues en llegar ya a este 2024, que se nos hacía un poco lejos. Luego se presenta la pandemia y nos pone obstáculos, pero el ánimo no decae, al contrario, se buscan esquemas de cómo seguir participando, de cómo seguir convocando a la ciudadanía, y en ese sentido pues se realizaron diversos foros. Recordamos el foro que tuvimos en Chiapa, el coloquio con el doctor Diego Prieto, que es director nacional del INA. Posteriormente nos reunió la Premio Nobel de la Paz, la doctora Rigoberta Menchú, en San Cristóbal, y se debatió sobre el mestizaje en América. Y hoy pues Mario concreta otra obra más que surge de este comité de los 500 años de cultura mestiza en Chiapas, ya que inicialmente un libro que se publicó y que fue producto de este comité fue el vocabulario
de uso de Chiapa de Corzo y su área lingüística. Posteriormente, se presenta un título de un servidor, Dimensión histórica de Chiapas para México y el extranjero, gloriosa batalla del 21 de octubre. Y hoy estamos concretando otro producto más de este comité académico que sin duda, Mario, nos reúne, como bien dijo el maestro Orozco, una serie de textos que dan testimonio, pues, de este momento histórico al que habremos de llegar el próximo año. Y que no debe de pasar desapercibido, porque para nosotros los chiapanecos representa ese primer momento de nuestro mestizaje. Ese mestizaje que hoy llevamos representado en nuestros nombres, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en toda la formación cultural que tienen nuestros pueblos, tanto en monumentos tangibles, intangibles, monumentos arquitectónicos, ciudades prehispánicas como es Chiapa de Corzo. Y yo creo que este suceso debe formar parte de la memoria nacional, ¿no? Debe ser inscrito en la memoria de México, porque, como bien decía Marco, Chiapa de Corzo le da identidad a Chiapas. Si bien es cierto que es una ciudad que deviene desde hace mucho tiempo de el arribo español en marzo de 1524, pues ocupa un territorio con más de 3000 años de antigüedad, ¿no? Y que su propia historia es una síntesis de la propia historia de Chiapas, que construyó su propia independencia, que construyó su propia mexicanidad, que defendió a la República, que impulsó las leyes de reforma, que enarboló la Constitución que deviene del 57, de 1857, y siendo gobernador don Ángel en Chiapas, en el 58, decreta la segunda Constitución de Chiapas. Entonces yo creo que bien vale la pena voltear a ver a Chiapas en estos momentos históricos que están por llegar, cuando estamos por tener los 200 años de la Federación de Chiapas a México, y que se consolida la Federación. Quizá hubiésemos retornado a la capitanía de Guatemala, porque los intervencionistas pues tenían el apoyo y el impulso del gobierno de Guatemala, con la inspiración de Maximiliano. Entonces yo creo que es un momento oportuno para reflexionar sobre el contexto de este acontecimiento histórico sumamente importante, y que es ahí mismo de donde deviene nuestra cultura mestiza. Por ello, este texto, que es uno de 4 tomos, que trabajará Mario sin duda, pues nos debe llevar a reflexionar sobre este importante suceso. Que sea visible, que lo hagamos visible, como debemos de hacer visible a estos personajes ya mencionados, como don Ángel Albino Corzo, como la batalla del 21 de octubre, que deben de estar dentro de la agenda cívica nacional. Porque sin duda, Chiapas es el aporte que le ha dado a la nación, es la defensa de su soberanía, de su territorio, de su integridad, y que hoy estamos compartiendo aquí, federados y unidos, conviviendo en este recinto, que también nos da identidad, porque aquí se hacen las leyes, aquí se constituye la vida legal de la nación. Entonces, celebro esta obra de Mario, que a mí, por ser originario de Chiapa de Corzo, me llena de orgullo. Y precisamente hace rato estaba en el tianguis turístico promoviendo de esta manera, porque también tiene la oportunidad de que sea una fecha para la promoción turística. ¿Por qué no voltear hacia Chiapas, ¿no? Promover una tierra, Chiapa de Corzo, un destino turístico que le da identidad a Chiapas. Le damos nombre, le damos el escudo con el cañón del sumidero, le damos la fiesta tradicional más importante de Chiapas, que es la de enero, le damos música con la marimba, el traje regional de la chiapaneca, gastronomía,
y hemos consolidado la soberanía de México. Por eso celebro esta obra, Mario, y qué bueno que se difunde y que sea aquí el punto de partida para su difusión, la divulgación y la reflexión tan importante que debe tener el legislativo chiapaneco en que haga visible este tipo de acontecimientos. Muchas gracias por compartir con nosotros, diputado. Gracias. Muchas gracias, maestro Nuricumbo. Escucharemos ahora la intervención del autor, el doctor Mario Nandayapa, quien es originario de Chiapa de Corzo, Chiapas. Es doctor en literatura por la Universidad de Chile. Es actualmente catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha sido acreedor al Premio Nacional de Investigación en 1996 por el Centro de Investigaciones Dramáticas Rodolfo Usigli, el Premio Nacional de Proyectos Alternativos 1998 por el Instituto Nacional de la Juventud, el Premio Regional de Poesía Rodolfo Figueroa 2000 por el Gobierno de Chiapas, el Premio Nacional de Poesía José Gorostiza 2003 por el Gobierno de Tabasco, la Medalla de Honor Ángel Albino Corzo 2011, la Medalla al Mérito Estatal en Investigación Científica 2012 por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como el Pergamino de Honor Juan Rulfo 2013, entre otros. Su obra literaria y académica está integrada por múltiples artículos de revistas, antologías y memorias de congresos y festivales, además de 45 libros individuales publicados en reconocidas casas editoriales. Por favor, doctor, si es tan amable. Bien. Bueno, realmente me siento emocionado de estar en esta oportunidad y bueno, en esta oportunidad voy a darle, va a hablar mi corazón, mi pasión. Celebro esta serie de eventos que se están realizando en este contexto, ¿no? Donde se está presentando el libro, ¿no? Mañana va a cantar Jacinta Fuentes a las 11 de la mañana, ¿no? Mezzosoprano. Un trabajo intenso que está realizando, pues aquí el diputado Ismael, con el auxilio también sólido del doctor Víctor Rumaya, ¿no? Y celebro que estén todos ustedes en esta oportunidad. Estos tipos de celebraciones, como decía hace un momento Rigoberto, hace visible. Y este trabajo de venir a trabajar en torno a lo que es la frontera sur es sumamente importante, porque no es solo hacerla visible, es configurarla. Aún falta esa gran labor que venga a configurarla como tal. Nosotros que somos chiapanecos no nos identificamos como entes fronterizos. Para nosotros no hay esa frontera política como tal, no. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos cercanos a Centroamérica, históricamente, culturalmente, geográficamente. En Chiapas comienza Centroamérica realmente, ¿no? Entonces, políticamente pertenecemos a México. Y esta labor que se está haciendo dentro de este recinto para los legisladores es de suma importancia, porque no solo se trata de hacerlo visible, sino también de sensibilizar. Es un trabajo, yo creo, importantísimo, y en esa ruta viene este libro a dialogar con esto. Hace rato el maestro Orozco hablaba, y hay de la ausencia de muchos textos de ese periodo. Desafortunadamente Landa, cuando comenta, dice pues cómo lloraban nuestros pueblos cuando se quemaban nuestros códices, todos nuestros manuscritos, cómo lloraban, y muchos de ellos ahora los vemos como testimonios de antes de la colonia, pero obviamente están intervenidos ya por la ideología de la conquista, ¿no? Puesto que la primera ocasión que se da a conocer un texto de esta naturaleza es el Popol Vuh, y lo publica precisamente Francisco Jiménez. Y recuerden cómo comienza: todo era oscuridad, todo era silencio. Es la génesis de la Biblia. Además de contarnos luego, pues parte ya de la cosmovisión o cosmogonía de nuestros pueblos. Ahora bien,
Este trabajo viene a incidir también, creo que hay algo que es interesante, y que es precisamente esa sinergia que estamos trabajando. Esto que estamos ahorita trabajando aquí, para mí es importantísimo, porque estas brechas que se están trabajando, a final de cuentas los que van a beneficiarse es nuestra población, nuestro pueblo, nuestra cultura, y eso yo creo que esa brecha es de suma importancia. Este libro, es cierto, tiene dos inicios germinales. El primero, el maestro Marco Antonio Orozco me invita a participar en una colección de 3 tomos sobre las fundaciones de las ciudades de México, publicado bellamente por Quintana Roo. Y ahí es donde hago el primer ensayo de este trabajo. Esta es la extensión que luego le agrego el trabajo que venimos realizando con el maestro Orozco y con el maestro Rigoberto sobre lo que es el mestizaje, ¿no? Porque aquí hay algo que creo que es de suma importancia. Y es precisamente que con todos estos instrumentos teóricos, metodológicos que con nosotros contamos, tenemos esta oportunidad, y no solo esa oportunidad, tenemos esa obligación de resignificar ciertos sucesos históricos. Es decir, hay ciertos sucesos históricos que son canónicos, que son intocables, ¿no? Pero no, todo texto es presto a una revaloración, a una resignificación a través de nuevos instrumentos. Y vamos a descubrir muchas cosas. Ahora, este trabajo está situado en un momento relevante para nosotros. ¿Cuál es? Son momentos fundacionales. Son momentos fundacionales para nosotros. Entonces vamos a ver que toda América va a estar viviendo esta situación, ¿no? Andrés Bello con el pensamiento europeo que trae para Sudamérica, el Inca Garcilaso, que comienza a convocarnos a reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra identidad, y ya poniéndose él como Inca y como indio en sus primeros textos, ¿no? Ya es ese llamado precisamente de este mestizaje, ¿no? En este proceso histórico ha habido una infinidad de encuentros y desencuentros en términos teóricos, desde el mismo momento que se da el aniversario de los 500 años de la presencia española, ¿no? Entonces se le ha puesto una infinidad de adjetivos. Pero yo creo que más de esta serie de adjetivos es tomar un posicionamiento de descolonización. Y la descolonización es la resignificación. Un ejemplo era eso que decía yo con el maestro, que citaba el maestro Orozco, cuando dice, el NECA es náhuatl, ¿no? Es un patronímico, ¿no? Entonces nosotros le nombramos como chiapaneca, ya tiene esa presencia, ¿no? Pero es una cuestión muy difícil realmente, pero aquí en el prólogo lo hago y lo denuncio de una manera consciente, digo, porque he hecho trabajos de corte lingüístico, ¿no? Pero si nosotros escuchamos en nuestros días, aún sigue presente esta conciencia, ¿no? Cuando no escuchamos bien, ¿qué decimos? Mande. Muchas familias hace todavía 20 años lo condenaban a los niños cuando decían, ¿qué? No se dice qué, se dice mande, ¿no? O cuando no escuchamos bien, perdón. Bueno, ¿por qué perdón? Porque mande, ¿no? Porque ese es el dejo que aún tenemos, ¿no? Hay una frase que puede sintetizar de una manera muy bella esto. El maestro Orozco comentaba precisamente que no hay textos, pocos textos hay de los vencidos. Y hay un texto que nos lega Fray Albornoz para allá 1590, ¿no? Es un texto en lengua chiapa que dice, mojo tamo jicopó malamo, en este mundo todos sufrimos, pero más sufrimos nosotros los indígenas, ¿no? Entonces este texto pues viene pues, a incidir en esta situación que ha pasado desafortunadamente desapercibida para todos los estados, porque en Tabasco cuando llega Hernán Cortés es para 1521 y se van precisamente para lo que es Campeche, etcétera, ¿no?
luego ya va a la otra avanzada que se va para Chiapas, que va a ser para 1524, 1521 eso, o 1520, ¿verdad? Sí, 1520 es cuando llega Hernán Cortés, ¿no? Con toda la avanzada, con Grijalva y todos estos acompañantes. Entonces, pero ha pasado algo desapercibido todos estos procesos, ¿no? Entonces, ese trabajo pues viene a incidir en esta, ¿cómo? Porque no es una cuestión de festejos, a final de cuentas, ¿no? Sino más bien es un ejercicio de reflexión. Yo creo que más que un ejercicio de festejo, es un ejercicio de reflexión. Asimismo va a suceder, supongo, para el 2024 con lo que es la federación, ¿no? Que muchas veces nos hemos nombrado como anexión y no estamos anexados, estamos federalizados, ¿no? Y otros hechos así relevantes, pues yo supongo que van a haber cosas importantes en ese proceso, ¿no? La UNICACH, se comentaba hace un rato aquí el diputado Ismael, pues son 30 años que cumple de creación, 50 años de la Universidad Autónoma, pero la Universidad Autónoma no son 50 años, es precisamente desde su momento de que nosotros nos federalizamos a Chiapas. Aparece ya en la Constitución la creación de la universidad, la necesidad, que fue teniendo diferentes nombres a través de su historia. Bueno, para cerrar, comentaré precisamente que este libro está dentro de un contexto que son 4 tomos, que apuntan todos ellos a través del ensayo y de un periodo de tiempo del siglo XVI al siglo XX, tratar de incidir en la creación, más bien incidir en lo que sería ese sentimiento chiapaneco, lo que es la identidad chiapaneca. Nosotros cuando nos federalizamos no existía el chiapaneco, nosotros somos guatemaltecos. Y desde ese momento comienza lentamente a crearse también esa identidad, ese sentimiento de pertenencia que tenemos los que somos de Chiapas. Y que tiene un momento culminante que es precisamente cuando está el Ateneo de Ciencias y Arte de Chiapas, porque ese grupo de científicos, ese grupo de artistas, ese grupo de profesores, ese gran grupo de intelectuales que tuvo Chiapas y que aún hay algunos vivos, hay uno nada más me parece vivo, que es el maestro Tobar, Jorge Tobar, con 106 años aún en vida, es el último que queda del auténtico Ateneo. Ese grupo por primera ocasión se ve a sí mismo y se asombra y se maravilla de su paisaje, se maravilla de sus leyendas, se maravilla de su historia y se maravilla de todos esos hechos que conforman nuestra identidad. Es cuando aparece el poema Canto a Chiapas. Es cuando llega el maestro Armando Duvalier, es cuando aparece Jaime Sabines con ese discurso muy propio, cuando nacen todos estos autores, ¿no? Cuando se crea la obra de Rosario Castellanos con ese tono indigenista. Todos estos fenómenos no son aislados, son partes de un gran proceso, ¿no? Histórico, que están incidiendo ¿en qué? En nuestra identidad. A 200 años sí podemos decir que hay una identidad chiapaneca, pero hay que verlo con lupa, hay que verlo precisamente con una lupa. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una tradición plenamente guatemalteca. Nuestra ideología es la ilustración guatemalteca, centroamericano, de la Díbar, que es el que va a brevar precisamente Fray Matías de Córdoba y que va a generar todos estos movimientos. El arte, nosotros venimos del arte de la escuela academicista, la escuela guatemalteca, no academicista de México. La literatura, tenemos nuestra propia literatura. En el siglo XVI ya tenemos a los hermanos Cadena, ya tenemos a los hermanos Valtierra, tenemos chiapanecos. El gran poema que tiene Hispanoamérica es precisamente La Tentativa de León. Es decir, hay un dejo de historia muy importante que nos puede permitir, a través de estos rastros del arte, poder entonces entender esta configuración de lo que hoy son los chiapanecos. Les agradezco mucho la atención y quisiera, pues para cerrar,
pues invitar aquí al maestro que sea también parte de este equipo, de este comité del mestizaje, pues sí, que sea nuestro padrino. Si estamos hablando de una sinergia, pues que sea, nos apoye, que trabajemos en equipo. Aquí nosotros tres hemos venido trabajando con este ahínco, sin necesidad de protagonismo, robándole el tiempo, y qué mejor que este escenario para crear y realmente esa brecha tenga otro sentido. Muchas gracias, doctor Nandayapa. A continuación abrimos un espacio para comentarios, si alguien del público quiere hacer una pregunta al presidium y si el diputado gusta hacer algún comentario. Primero escuchamos. De una obra que inicia el maestro Morales Constantino con el Jovel, Serenata para la gente menuda, donde da un concepto de cómo era América antes de la llegada de los españoles, cómo era Europa, cómo era España antes de que se fundara Ciudad Real, cómo de Burgos van hacia esta Ciudad Real que existe, que ahora es la ciudad hermana de Ciudad Real de Chiapas, pero además habla de las tejas que son árabes, son inventos árabes, pero para pasar de Burgos a esta ciudad había que pasar zonas que eran de los árabes. Pues España estaba gobernada, estaba conquistada por los árabes por 9 siglos, y hay un dicho por ahí, hasta Chusco, que dice que son más listos que los españoles, porque nosotros en 5 siglos de dominación española aprendimos el castellano, y los europeos con tantos siglos no aprendieron el árabe. Pero bueno, dejemos a ver, pero cómo era la vida de los indígenas. Entonces creo que tu tesis, tu libro, tu entusiasmo, Mario, estás en ese inicio de cómo era la vida, cómo era nuestra vida antes del colonización, antes de la colonia. Porque creo yo que tiene razón, tenemos que defender nuestra identidad chiapaneca, tenemos que defender nuestras costumbres, porque yo creo que México no le ha dado la importancia que tiene el estado de Chiapas. Y lo digo aquí en la Cámara de Diputados abiertamente, no le hemos dado a Chiapas el lugar que le corresponde a la historia, porque como bien lo decías, no es anexión de Chiapas a México, es la federación de Chiapas a la República Mexicana. Entonces yo creo que tu libro tiene muchos ángulos y tu tesis, seguramente yo la voy a captar más de lo que estoy diciendo, pero me da mucho gusto que todos los comentaristas fueron realmente atinados, sobre todo Marco y Roberto, porque conocen tu trayectoria. Tú que eres una gente formada en la literatura, formada en la lingüística, y bueno, pues celebro haber estado en este importante despegue de nuestra identidad a través de tu libro. Muchas gracias. Gracias. Quisiera nada más hacer un breve comentario. Saben que cuando se publicaban todos los libros de los cronistas, en todo lo que es Europa, se vendía como pan caliente. ¿Por qué? No les interesaba la historia, lo leían como novelas de aventura. Y pocos saben que hay una obra de Shakespeare, que es La Tormenta, donde recrea precisamente la conquista de la Nueva España. Y Tchaikovsky tiene una obra también, precisamente, que se llama Moctezuma. Esa es la recepción, ¿no? Y esa obra de Shakespeare sería genial ponerla en escena nuevamente, ahora en estos momentos, porque es como lo concibían el indígena. Perdón. ¿Alguien más que hace uso de la palabra? Bueno, sí, efectivamente, el punto es federación, no anexión de Chiapas a México. Yo escribí un libro precisamente de eso, un ensayo, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político y administrativo, ¿no? Nos integramos a un sistema federal que es una forma de gobierno, el federalismo, ¿no? No nos anexamos, no somos ningún anexo de México, ¿sí? Somos y eso está muy bien en todos los documentos, ahí lo incluyo en el anexo,
En todos no está en ningún momento la palabra anexión, está federación, nos integramos, ¿no? Igual en la Constitución de 1824 ya aparece el estado de las Chiapas, ¿no? Ya como forma parte de la Federación Mexicana, ¿no? Y yo en diversos lugares que voy en el país siempre les digo, siempre nos estamos lamentando de que perdimos más de la mitad de nuestro territorio, Texas, Arizona y todo eso, pero nos hemos olvidado y nunca nos ponemos contentos y festejamos que ganamos esta parte tan importante de Chiapas, ¿no? De hecho hay un decreto en que el 14 de septiembre debe ser un día de fiesta nacional en todos lados. Aprovecho aquí, dado que ya nos dijo que sí el diputado Ismael Brito, para que se haga un exhorto y pues este día efectivamente se conmemore en todos los estados, ¿no? Porque Chiapas pues le ha aportado mucho, ¿no? al país. Yo, para hacer mi tesis de maestría en la UNAM, en la misión pública, puse como hipótesis el discurso político que dice que siempre México le debe mucho a Chiapas, la Federación le debe mucho a Chiapas. Cada político, cada gobernador lo dice, y dije, vamos a ponerlo a prueba, a ver si es cierto. Y hice un estudio en los años 40 en donde resultó que efectivamente la inversión pública federal de esa época para Chiapas fue equivalente al mobiliario y equipo de Ciudad Universitaria, o sea, de todos los muebles, mesabancos, entonces era para todo el estado. Y esa inversión pública federal se fue en 3 proyectos fundamentalmente, una zona de riego en Tapachula, un mercado en Comitán y pavimentación en Tuxtla Gutiérrez. Entonces realmente ese discurso político sí, y luego si lo seguimos analizando pues también, ¿no? Bien, entonces hace falta que los mexicanos festejemos que ganamos ese territorio que es Chiapas, ¿no? La otra es, hay muy pocos elementos para recrear cómo era la vida antes de la llegada de los españoles, pero los invito a que lean la historia verdadera de la Nueva España, Bernal Díaz Castillo, que realmente es una obra, es como el Quijote, una obra en donde te describe los caballos, los ríos, una crónica fundamental, y dice ahí que llegando a Chiapa era una ciudad, pues ahí viene un apartado aquí en este texto, era una gran ciudad que sí merecía llamarse ciudad, con más de 4,000 cubes, y Mario por ahí investiga y probablemente llegara a tener 20,000 habitantes, ¿no? Entonces, pero es muy importante volver a leer esas fuentes que pues a veces no las tenemos, ¿no? Pero hay un capítulo especial sobre Chiapas. No tanto a López de Gómora, que él lo escribió en la historia de la conquista de Nueva España, porque era el cronista del rey, entonces todo lo que recibía, las cartas, ahí se puso a hacer la historia, y tiene muchos desaciertos. Por eso es que Bernal Díaz Castillo, ya viejo, radicaba en Guatemala, Santiago de los Caballeros, decidió escribir la historia, la verdadera historia de la conquista de Nueva España, refutando a Antonio López de Gómara, que nunca vino a la Nueva España y se atrevió a escribir un libro, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia entre un cronista y un historiador. El historiador a veces se basa nada más de fuentes y fuentes escritas, ¿no? Y el cronista pues lo está viviendo, ¿no? Y además que muchos historiadores también se basan en fuentes, y obviamente así debe ser, ¿no? Fuentes, pero mucha parte de nuestra historia está perdida porque no existen esas fuentes, ¿no? Y entonces no quiere decir que porque no haya fuentes no haya habido historia, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos otros medios para poder recrear o imaginarnos cómo era, ¿no? Y es un trabajo que probablemente esté pendiente. Gracias. Bien, pues a mí me da mucho gusto estar entre hombres ilustres, chiapanecos distinguidos, y quiero hacer el siguiente comentario. A propósito de la Federación de Chiapas a México, presenté una iniciativa que le pedí a mis compañeros diputados chiapanecos también la suscribieran, para que el Banco de México pudiera emitir una moneda
de curso legal y ya fue aprobado por la Cámara de Diputados a propósito de los 200 años de la Federación. Y también quiero comentarles que ya está en comisiones justamente el que se considere Día Nacional el 14 de septiembre, porque únicamente estaba en lo que reconocido en el estado de Chiapas, pero ahora estamos pidiendo que sea un día considerado un día nacional el 14 de septiembre, a propósito justamente del comentario. Y quiero pedirles, por supuesto, Mario, es un honor que pueda ser tomado en cuenta para ser parte de este gran equipo, pero humildemente les quiero pedir su apoyo y su aportación para que podamos seguir presentando aquí ante la Cámara algunas otras iniciativas que consideren de importancia. Yo quiero ser quien pudiera abanderarlas, me daría muchísimo gusto, y que también pudiéramos sumarnos, ¿verdad?, a los trabajos conmemorativos que en su momento el gobernador llame para este fin de los 200 años de la Federación de Chiapas a México. Muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias, diputado Brito. La 65ª legislatura de la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Asuntos Frontera Sur, les agradece a todas y todos ustedes su amable presencia en este acto. Muchas gracias y muy buenas tardes.